que los microbios que pertenecen a los órganos del endodermo y mesodermo antiguo, que ya vimos que eran hongos y microbacterias, se multiplican en fase activa. Entonces, nadie dice que no están creciendo. Sabemos, presentamos en la tercera ley cómo funciona la fase activa del endodermo. Y funciona la fase activa de la ley bifásica con crecimiento celular. Es la mayoría de las respuestas biológicas, tumores, pólipos, un montón de crecimientos en fase activa. Lo que se dice aquí, y no lo vimos la clase pasada, es que en la medida que va creciendo ese tejido en fase activa de una respuesta biológica, también van multiplicándose los microorganismos que pertenecen al endodermo, sean hongos, sean microbacterias. No están trabajando, están creciendo, se están multiplicando, pero no están. Aquí lo dice, permanecen dispuestas a la espera de forma inactiva, a la llamada. ¿Cuándo van a comenzar a trabajar en endodermo estos microorganismos? A partir de la solución en la fase de reparación. Vimos la ley bifásica, proceso biológico de dos fases que encuentra a todas las capas embrionarias, endodermo, mesodermo, pero vimos que hay diferencias. Y esas diferencias también lo están en los microorganismos. Entonces, en endodermo y mesodermo antiguo, también llamado paleoencéfalo, estos microorganismos se multiplican pero no intervienen. Y a partir de la conflictólisis solución, cuando comienza la reparación, ellos intervienen. Y vamos a ver, no ahora, en la próxima, cómo intervienen. Al momento de la solución, o como aquí dice conflictólisis, están presentes todas esas microbacterias, todos esos microorganismos que van a hacer falta para demoler y clasificar en la fase de reparación. Se van a poner a trabajar, por eso se fueron multiplicando, porque a partir de la solución es que ellos comienzan a trabajar. Gracias a la diferente estructura genética de las células tumorales y las células orgánicas autóctonas, estas microbacterias y hongos pueden clasificar y degradar estas células que proliferaron. Lo que nos plantea aquí, estudiado desde la germánica y también desde algún lugar por la medicina, es que estos microorganismos que actúan en endodermo saben reconocer, trabajan eficientemente, no se comen todo lo que aparece, logran diferenciar lo que es una célula de lo que es el crecimiento tumoral que se dio en fase activa dentro de esa capa embrionaria a través de la genética de las células. Son microorganismos, tienen en algún caso el tamaño un poco más que la misma célula. Entonces, están desde algún lugar esos microorganismos trabajando, entre comillas, pero desde algún lugar, comiéndose en fase de reparación las estructuras tumorales, lo que creció durante la fase activa en endodermo. Clasifican y degradan lo que hay que degradar, no se comen todo al barrer. Es lo que nos plantea la germánica. No arrasan con todo, no destruyen todo, no te están comiendo íntegro. Hay que sustentarlo esto. Vamos a seguir avanzando lentamente, pero ya vamos en cada vuelta profundizando un poco más y se nos plantea que estos microorganismos saben lo que hacen. Avancemos.
los microbios pertenecientes a los órganos mesodermo nuevo. Las bacterias se multiplican exclusivamente en la fase de reparación. Pueden trabajar corrigiendo mediante demolición y reconstruyendo con reclasificación ósea. Las microbacterias no se pueden cultivar en sustrato agar, ya que reaccionan a la multiplicación de células del palioencéfalo. Aquí comenzamos a tener más información. Esto es lo que desde algún lugar se nos está planteando en este momento. Entonces, primero que nada, se nos dice que lo que pertenece al mesodermo nuevo, reitera, que se multiplican en la fase de reparación. Comienzan en la fase esa a crecer y trabajan corrigiendo mediante demolición o reconstruyendo. Desde algún lugar recuerdan que esta hoja embrionaria perteneciente al mesodermo nuevo trabajaba no con proliferación celular, como pasó en endodermo, sino con destrucción celular primero y luego con crecimiento celular nuevo. Bien, esa destrucción y el crecimiento están acompañados, están trabajando en esa demolición y luego en la reconstrucción, microbacterias y bacterias también. Desde lo que nosotros estamos viendo, y aquí lo dice. Luego comenzamos a ver determinadas características de estos microorganismos. Comenzamos a ver lo siguiente. Las microbacterias no se pueden cultivar en las placas, en los sustratos de agar, para que de algún lugar uno pueda tener más microbacterias de esas. ¿Tá? Funcionan dentro están tan relacionadas con las células que no se pueden cultivar. Es lo que está planteándonos Hammer. Comienza a darnos más información. Y esto es importante. Ahora vamos a ver por qué. Porque este funcionamiento de no poder generar cultivos, por ejemplo, de algunos microorganismos, está relacionado a cómo funcionan esos microorganismos dentro de la capa embrionaria, dónde funcionan. Por eso es que no funcionan en cualquier hoja embrionaria. Las bacterias se pueden cultivar en sustrato agar en incubadora. Las penicilinas, un producto metabólico de los hongos, son eficaces solo contra las bacterias y se defienden de estas dañándolas e incluso matándolas. Bueno. Las micropartículas, las bacterias se pueden cultivar en sustrato agar en incubadora. Las penicilinas, un producto metabólico de los hongos, son eficaces solo contra las bacterias y se defienden de estas dañándolas e incluso matándolas. Bien, acá ya tenemos una diferencia entre las microbacterias que generalmente trabajan, por decirlo de alguna manera, en endodermo, en esa primera capa embrionaria, con las bacterias que trabajan más en mesodermo, y podemos decir que las bacterias sí se pueden cultivar en sustrato agar. Las condiciones de ese sustrato le permiten la multiplicación. Luego, Hammer nos deja más información con los antibióticos. ¿Qué es un antibiótico? Es información que empezamos a traer. No vamos a tener una clase de antibióticos, pero podemos empezar, tal vez algunos no lo sabían. La penicilina es es como un excipiente, es un producto metabólico, como lo dice ahí, de los hongos. Las penicilinas salen de los hongos. No es un químico desde algún lugar. En cultivos de hongos se generaron
determinados excipientes se metabolizaron de determinada manera, recogió, ese resultante se llamó penicilina y fue lo que se comenzó a utilizar para matar bacterias. ¿Cuál es el tema? Y ya Hammer lo plantea hace 40 años, es que las bacterias no mueren 100% con las penicilinas, se adaptan a ese excipiente del hongo, a ese producto metabolizado. Por eso es que no las pueden matar nunca totalmente. No solamente las bacterias que se pueden cultivar no mueren con la penicilina, con el antibiótico, sino que, como ya lo sabemos, desde algún lugar, se hacen resistentes porque se adaptan a esa situación, a ese producto metabolizado, y a partir de ahí son resistentes, no les hace efecto y continúan su vida. Eh, Hay información en Internet más que suficiente de una universidad inglesa que tiene colonias de bacterias desde hace por lo menos creo que 50, 60 años, si mal no recuerdo. Y le ponen una línea de antibiótico, de penicilina, y a partir de ahí siempre logran cruzar esa línea antibiótico y siguen creciendo y no mueren. Entonces, desde algún lugar, por algo será. Al mismo tiempo que si investigamos hoy por hoy lo que plantea la ciencia, cada vez más el uso de antibióticos no es tan discrecional, está un poco más restringido, por lo menos es lo que yo veo cuando hay algún tipo de consulta médica o una conversación o